A lo largo de la historia, después de una pandemia, siempre ha habido un aprendizaje para el planeta. Usualmente estos aprendizajes siempre van enfocados hacia los hábitos de salud y limpieza, pero realmente estos dos aspectos no son los únicos que con el tiempo se ven transformados en la sociedad. Y en el caso de la pandemia que estamos viviendo en el mundo en estos momentos, desde luego también que la forma de diseñar los espacios puede llegar a verse afectada y de una manera bastante importante. Hace unos días uno de ustedes me hizo esta pregunta en Instagram y en su momento respondí que quizá no iba a haber un cambio tan radical porque la temporalidad del COVID es muy corta, o sea, son apenas 2 años y aunque es un lapso de tiempo muy grande, realmente no lo es en términos de arquitectura, no lo es porque modificar el diseño de los espacios para responder a las necesidades de estos 2 años no creo que suceda. Pero lo que está provocando el COVID en el planeta es que la gente está conociendo nuevas maneras de resolver o de llevar a cabo ciertas actividades que muy probablemente se queden de manera permanente. Y esto sí que va a llegar a modificar la forma en la que se diseñan los espacios. De eso vamos a hablar en este video. El primer cambio que es muy probable que se dé en muchísimos espacios, sobre todo porque muy probablemente se van a empezar a delimitar estos alcances en el diseño, en los reglamentos a lo largo de las ciudades de todo el mundo, es que los edificios sean más resilientes. ¿Qué quiere decir esto? La resiliencia es la capacidad de algo o de alguien adaptarse a la situación, al entorno. Y en arquitectura, en el urbanismo, la resiliencia quiere decir que el espacio que se está diseñando tenga la capacidad de responder a ciertas emergencias. Por ejemplo, en el caso de los sismos que ocurrieron en la Ciudad de México y en muchas partes de México el pasado septiembre de 2017, se puso a prueba la resiliencia de la ciudad, se puso a prueba qué tanta capacidad tenía la ciudad, tanto los servicios como el diseño de los espacios, de responder ante la emergencia, de, en términos generales, salvar la mayor cantidad de vidas y de recuperarse tras el siniestro. Como la situación de contingencia que vivimos actualmente en el planeta ha tenido un impacto principalmente en la economía muy grande, es muy probable que los errores que se cometieron ahora sean tomados en cuenta para evitar que se cometan en un futuro. De esta manera delimitar nuevos reglamentos, etcétera, que llegan a responder a una mejor resiliencia de los edificios y de las ciudades. Y esto ya se empieza a ver por lo menos en la Ciudad de México. Hace un par de días Sheinbaum publicó un documento que dice cuál es el proceso de integración a la nueva normalidad, que quiere decir que es lo que nos vamos a tener que acostumbrar hasta que por lo menos haya una cura para el COVID. Y dentro de las acciones que se van a llevar a cabo, que es un hecho que se van a hacer, es que el diseño de diferentes espacios de la ciudad y de la forma de utilizar diferentes servicios va a cambiar, comenzando por los edificios gubernamentales que van a tratar de digitalizar la mayor cantidad de trámites para evitar que la gente tenga que ir a los edificios y así abarrotarlas de gente y que se conviertan en un nido de infección. Y esto obviamente no lo van a hacer solamente mientras exista el COVID, es una plataforma que se va a quedar ya de manera permanente y esto a su vez puede llegar a modificar la necesidad del gobierno de requerir espacios o edificios donde la gente vaya a hacer trámites y estos espacios se van a reconvertir con el tiempo en otras cosas, en otros usos que pueden llegar a tener. Y también a nivel urbano en la Ciudad de México, y algo que de hecho ya se está viendo en algunas partes de Europa, es que se utilice la bicicleta o los monopatines para poder trasladarse y evitar el uso del transporte público. Esto es un cambio que durante años se ha intentado hacer en muchas ciudades, pero no se ha hecho por lo complicado que es llevar a cabo esta transición. Pero ahora las ciudades se ven obligadas a hacerlo, así que va a ser muy interesante cómo se hace esta transformación. Y en la Ciudad de México se está proponiendo dentro de este mismo documento que se incremente de manera masiva la cantidad de ciclovías que existen en la ciudad para que la gente pueda utilizarlas y trasladarse de manera segura. Es un cambio muy importante y muy interesante. Ahora, el segundo cambio que estoy seguro que sí o sí va a haber en los espacios arquitectónicos y es muy importante es cómo actividades que se están llevando de manera remota durante la cuarentena ahora se plantea que se lleven así de manera permanente porque resultó que hubo varios beneficios. Y uno de los ejemplos más notables es el del home office, el del teletrabajo, como se le conoce en algunas partes también,
¿Qué es el trabajar desde casa? Esto muchas empresas alrededor del mundo lo están planteando como algo que sea de manera permanente. Twitter, por ejemplo, ya ha comunicado a sus empleados que quien quiera trabajar desde casa puede hacerlo sin problema. Y esto, si llega a adoptarse de manera masiva, va a cambiar drásticamente el diseño de las oficinas que se construyen actualmente, porque ahora las oficinas no van a ser un punto de reunión de muchos trabajadores de manera permanente, sino que va a ser un punto de reunión ocasional para esos trabajadores que se van a reunir porque necesitan sacar un trabajo grupal, en equipo, una reunión, etc. Y esto obviamente cambia el diseño de las oficinas, pero también va a cambiar el diseño de las viviendas. Ahora las viviendas, al momento de adquirir una vivienda o de rentar una vivienda, va a tener un valor agregado que tenga un espacio donde puedas trabajar. Que ya sea tu estudio, que ya sea un despacho, etc. Pero que tenga un espacio donde tú puedas laborar de manera remota. Esto ya existe, desde luego, ya se propone en muchas viviendas a lo largo del mundo, pero no es un valor agregado que sea muy buen visto por muchas personas. Pero con este cambio, muy probablemente muchos desarrolladores, muchos constructores van a incluir estos espacios dentro de sus conjuntos. Nuevamente, eso es un cambio muy grande a nivel arquitectónico y va a ser muy interesante ver cómo evoluciona en los próximos años. Que creo que es un cambio que se iba a dar tarde o temprano, pero bueno, la pandemia creo que aceleró un poco las cosas. Ahora, muy probablemente las viviendas no solamente comiencen a incluir aspectos para poder laborar dentro de ellas, sino que es probable que con el tiempo se le empiecen a agregar más funciones a la vivienda. Y me refiero específicamente a los aspectos de salud. En el caso de la situación que estamos viviendo actualmente, hay diferentes actividades y procesos para evitar que el virus o la contaminación exterior ingrese a nuestra vivienda. Y es muy probable que estos lineamientos, estas acciones se queden como algo cultural en la gente a largo plazo. Y esto desde luego también va a modificar las necesidades que tiene cada persona sobre su vivienda. No me refiero tanto a la creación de espacios específicos como en el caso de un despacho, pero sí muy probablemente en la adaptación de los espacios que existen actualmente para responder a estas nuevas actividades o necesidades de salud, como puede ser un pequeño vestíbulo en la entrada para dejar abrigos o zapatos sucios, etcétera, que se queden en la entrada y evitar de esta manera que se ensucie la vivienda al interior, algo similar como sucede en las viviendas japonesas con los genkan. Y en caso de que llegues a enfermar y que no quieras enfermar a las personas que están en el exterior, muy probablemente tu habitación pueda llegar también a tener funciones adicionales que pueda dotarle la capacidad de recuperarte de una mejor manera. Viéndolo de esta manera, no me sonaría nada loco que en un futuro las camas no solamente sean para dormir, sino que también tengan un equipamiento que te permita monitorear tu estado de salud mientras te estás recuperando. E incluso no necesariamente solo tus camas, sino también los gadgets que utilizamos día con día. Y bueno, no solo la vivienda y la oficina y el ámbito urbano, el espacio público va a sufrir este tipo de modificaciones, sino que realmente es muy probable que todo se vea afectado en cierta manera. Por ejemplo, los supermercados o las tiendas de comercio física en esta situación han reducido sus ventas de manera presencial, pero se ha incrementado considerablemente la venta en línea. Y esto no se había hecho tan grande porque mucha gente todavía no se animaba a probar estos nuevos sistemas de delivery, estos sistemas de venta electrónico, no tanto por no tener la capacidad de hacerlo, porque realmente todos podemos hacerlo hoy en día desde nuestros teléfonos, sino porque nunca se había puesto a pensar que podía hacerlo o nunca se había visto la necesidad de hacerlo. Para una gran cantidad de personas le daba igual si iba al supermercado, si lo pedía en línea, y como ir al supermercado lo ha hecho toda la vida, lo seguía haciendo, no veía razón para migrar a un comercio electrónico. Pero ahora que la gente se ha visto obligada a probar estos servicios, pues una gran cantidad de personas comenzaron a probarlo y muy probablemente no deje de hacerlo. Muy probablemente estas personas hayan visto las ventajas de pedir tu supermercado en línea, de pedir de restaurantes, etc. Y se le quede como un hábito, se le quede como algo que va a tomarlo en cuenta, sobre todo en situaciones en las que tengan mucha carga de trabajo, que prefieran no perder el tiempo en ir al supermercado y simplemente lo pide desde su celular y se lo traen. Esto es un cambio que estoy 100% seguro que se va a dar de una manera muy rápida, pero también va a modificar mucho los espacios
en los espacios de venta físico. Muy probablemente los grandes supermercados, los grandes almacenes ya no sean tan grandes, sino que se segreguen en pequeños supermercados distribuidos territorialmente para que se pueda hacer un delivery más rápido y en el mismo día. Y como mucha gente ya no va a ir al supermercado, pues muy probablemente no tenga sentido tener un almacén tan grande. Y los supermercados muy probablemente también lleguen a incluir ahora un mayor espacio para poder estacionar camionetas de delivery o incluso racks o espacios donde los repartidores que llegan en bicicleta y motocicleta puedan estacionarse mientras recogen el pedido. En resumen, cada uno de los espacios que existen actualmente en las ciudades responderán a nuevas necesidades y con el tiempo se van a ir adaptando. Ok, vamos a dejar hasta aquí este video. ¿Ustedes qué aprendizaje han tenido de esta pandemia? No duden en dejar su respuesta en la sección de comentarios aquí abajo y con muchísimo gusto las estaré checando. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor no duden en suscribirse al canal para ver más videos como este y recuerden que también pueden seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, donde podemos tener una comunicación más directa. Adiós.